Hey, trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Los que llevéis un tiempo conmigo en el canal sabéis que yo tengo una tara y es que soy incapaz de abandonar un libro por mucho que no me esté gustando. Porque siempre hay como una vocecita en mi cabeza que me dice, ¿y si lo abandonas justo en la mejor parte? ¿Y si es verdad que el inicio no es el mejor pero conforme vaya avanzando la historia va cogiendo fuerza y te termina gustando? ¿Y si lo abandonas en este punto y resulta que el libro tenía potencial para convertirse en tu favorito? Y a ver, seamos honestos, el 95% de las veces mi instinto no falla. Cuando voy por la mitad del libro y sigue sin gustarme, yo ya sé que es un libro que conmigo no va a triunfar. Pero hay un 5% de libros que, si hubiera tenido la suficiente fuerza de voluntad, habría abandonado y habría sido una verdadera pena porque han sido libros que me han terminado gustando mucho. O al contrario, libros que realmente no me han terminado gustando, pero al ser el inicio de una saga, resulta que el resto de libros de esa saga sí que me han encantado. Por lo que es verdad que ese primer libro sigue siendo bastante malo en mi opinión, pero gracias a haber continuado su lectura me he animado a darle una oportunidad también a la segunda parte y he terminado encontrando sagas que me han gustado mucho. Y de eso es de lo que vamos a hablar en este vídeo, de ese 5% de libros que si hubiera tenido la suficiente fuerza de voluntad habría abandonado, pero gracias a mi terquedad y no haberlo hecho he terminado encontrando o bien libros que me han gustado mucho o inicios de saga que, aunque como tal han sido muy flojos, la saga en su conjunto sí que me está gustando. El primero que voy a comentar va a ser sin duda el más polémico de este vídeo, pero lo voy a soltar ya, primero porque es el único que no tengo en físico, así que así no se me olvida, y segundo para quitarme la tirita. Y me estoy refiriendo a El Camino de los Reyes, que es la primera parte del Archivo de las Tormentas, que es la saga más grande y más conocida de Brandon Sanderson. Yo sé que hay mucho fan de Sanderson que considera que esta es su mejor saga, así que por favor no me linchéis, pero para mí, de momento, El Archivo de las Tormentas es la saga que menos me está gustando del autor. Sí, me está gustando, sí, la estoy disfrutando, porque si no, a santo de qué me seguiría leyendo sus libros de 1500 páginas. Pero por ahora, mi saga favorita sigue siendo Nacidos de la Bruma, la primera era, la segunda voy a fingir que nunca se escribió, y otros libros de él que están mucho más infravalorados, como por ejemplo El Aliento de los Dioses, que me parece una pedazo de novela, o El Ritmatista, que todo el mundo se olvida de que ese libro existe. Pero bueno, volviendo al Archivo de las Tormentas. El Camino de los Reyes, yo lo siento, pero fue un libro que se me hizo insufrible, porque literalmente es el prólogo de la saga y es un prólogo de más de 1000 páginas. Es un total en el cual el autor tiene que presentarte a todos los personajes que van a ser relevantes en los siguientes libros, que no son pocos, y aún así siguen apareciendo personajes nuevos en cada libro que leo. Tiene que presentarte este planeta concreto del Cosmere, el cual tiene muchísimo lore, muchísima construcción de mundo, es muy complejo en cuanto a fauna, flora, tiempo atmosférico y hay muchísimas peculiaridades que caracterizan a este mundo que son importantes de conocer porque van a afectar o a los personajes o a la historia, por lo que es un libro increíblemente introductorio en el que el autor tiene que contarte absolutamente todo. La consecuencia de esto es que es un libro muy lento en el que hay capítulos en los que no pasa nada porque para lo único que sirven es para situarnos en un escenario, para explicarnos una cosa importante de la construcción del mundo o para que conozcamos a un personaje concreto. Y aunque es cierto que no es un libro en el que yo diga madre mía me sobran páginas por todas partes, porque lo bueno o lo malo que tiene Sanderson es que incluso las cosas que te parecen más insignificantes van a ser claves en algún momento de la saga, sí que hay que reconocer que yo había cosas que leía y pensaba, ¿para qué narices me estás contando esto? ¿A mí qué demonios me importa? Por ejemplo, en los interludios. A este hombre le encanta meter interludios donde nos mete a un personaje aleatorio del cual no hemos escuchado hablar nunca y al cual no vuelve a mencionarse en ese libro, pero luego resulta que el interludio número 4 del libro 1 es súper importante para un evento que pasa en el libro 5. Entonces, claro, tú estás leyendo esos capítulos en plan, déjame en paz, por favor, devuélveme a la trama, que es lo que me interesa, pero no te los puedes saltar y tienes que estar atentos porque en algún momento de la saga, no sabes cuándo, Sanderson va a volver otra vez a lo que sucede en ese interludio concreto. Entonces, a mí personalmente es un libro que se me hizo muy pesado, que yo pensaba que no iba a terminar nunca y además parte de las tramas me estaban pareciendo un soberano coñazo. Muchos me dijisteis cuando leí el primer libro que no lo
abandonara porque a partir del segundo la cosa mejora bastante y tenéis razón. De hecho, pequeño spoiler del wrap-up que se viene en el mes de noviembre, por fin me he terminado Juramentada y por ahora he de decir que de todos los libros que he leído del archivo es mi favorito, precisamente porque a pesar de que tiene como más de 1500 páginas, es sorprendentemente un libro bastante más ágil porque por fin se van desarrollando eventos de los que Sanderson nos va avisando en los libros anteriores. Yo esta saga no la abandoné principalmente porque la estoy leyendo con Rebeca de Un libro más, nunca uno menos, y las dos teníamos claro que si hubiéramos leído este libro por nuestra cuenta, ninguna de las dos habríamos soportado hasta el final. Así que me alegra estar leyendo el archivo con ella porque se me está haciendo mucho más ameno. Otro libro que conforme lo iba leyendo no paraba de preguntarme ¿qué haces perdiendo el tiempo en esto? Es Alas de sangre. Este libro es puro mamarracheo, una historia que no hay por dónde cogerla, que no tiene ni pies ni cabeza y que encima es un refrito de un montón de libros de fantasía que hemos leído en los 2010. Tú te lees este libro y tienes claramente flashback de Eragon, de Divergente, de los Juegos del Hambre, incluso si me apuras de Crepúsculo y Cazadores de Sombras. Es como que la autora ha cogido todo eso y lo ha metido aquí. Por lo que mientras yo estaba leyendo este libro que había fascinado a tantísima gente, una parte de mí no podía entender cómo había tanta gente que estaba adorando esta obra, teniendo en cuenta que lo que nos cuenta aquí la autora es algo que hemos visto en fantasía durante muchísimos años. Además, como he dicho muchas veces, es un libro que está fatal escrito, todo lo que tiene que explicar está muy mal explicado, con lo cual a veces era muy complicado entender cómo funcionaba este mundo. Los personajes son todos unos clichés con patas y por lo tanto es un libro que tienes que leerte siendo consciente de que no es una obra de arte, que no te va a llenar el corazón, pero que es un libro súper mamarracho, muy adictivo y que te lees de una sentada, que fue precisamente lo que me pasó a mí, que es un libro al que yo le he puesto muy baja nota pero que tiene 5 estrellas en mi corazón porque a pesar de lo malo que es, me lo he gozado que no veas. Y aunque mi opinión es contraria a la de todo el mundo, yo sigo sosteniendo que Alas de Hierro y Alas de Onix, que son la segunda y la tercera parte, le dan 1000 vueltas al primer libro. Lo que pasa es que claro, como en este libro, como digo, tenemos una historia súper mamarracha y súper ligera, de repente la autora se mete ahí bien en cuestión en el segundo y en el tercero y comienza a desarrollarnos unas tramas muy densas que giran en torno a la política y la guerra, y yo imagino que por eso la gente se decepcionó tanto, porque esperaba otras dos mamarrachadas como el primer libro. Y lo que se han encontrado son 2 libros de puras intrigas políticas. Pero precisamente ese es el motivo por el cual a mí me gustan tanto, porque la autora se centra muchísimo más en desarrollar a los personajes, en desarrollar el mundo, en meternos tramas mucho más complejas. Además, porque a mí personalmente las intrigas políticas que están relacionadas con la fantasía es algo que disfruto muchísimo, y porque en general la autora se ha distanciado bastante de ese tono mucho más ligero y mucho más ameno que tiene el primer libro para meterse de lleno en la verdadera trama de esta saga. Así que si os leísteis el primer libro y no os gustó, os animo a darle una oportunidad al segundo porque creo que está bastante mejor y desde luego si la saga sigue por ese camino puede convertirse en una de mis favoritas de fantasía. Vamos ahora con la novela que es la que ha inspirado un poco el que yo haga este vídeo. Y es De sangre y cenizas de la Jennifer L. Armentrout, que por fin me lo he leído. Mira, os voy a ser sincera, este libro lo he odiado de principio a fin. Es un libro malísimo, que me ha aburrido que flipas, y a pesar de que esté en este vídeo, lo mantengo. Este libro es terrorífico, y yo me lo estaba leyendo y no entendía por qué a la gente le gustaba tanto. No me han gustado los personajes, no me ha gustado la trama, no me ha gustado cómo está explicado el mundo. Y yo estaba leyendo este libro y literalmente no encontraba ninguna motivación para terminarlo. Es más, estaba convencida de que iba a abandonar la saga en este primero. Ahora, llegamos al final y la autora te mete un plot twist que yo he de reconocer que si este libro lo hubiera leído mucho más atenta, es un plot twist que me habría visto venir porque es como súper evidente que iba a pasar eso. Pero claro, llegó un punto en que yo me estaba leyendo este libro simplemente pensando, por favor que termine de una vez, no puedo con esta tortura. Por lo que mi atención estaba un poco dispersa porque lo único que quería era que terminara de una vez. Entonces, al poner, digamos, tan poca atención, entre comillas, a lo que estaba pasando en la novela, pues evidentemente ese giro de trama que hay de cara al final me tomó completamente desprevenida. Pero insisto, si yo me hubiera leído este libro con la atención que merecía desde el principio porque la novela me estuviera gustando, os digo ya que es que ese plot se veía venir desde el principio, porque es un giro de trama que hemos visto 1001 veces en novelas de fantasía. Ahora, aunque yo he odiado este libro, cosa que desarrollaré más cuando hable de él en profundidad en el wrap-up, ¿qué queréis que os diga? A mí ese giro de trama me ha dejado con ganas de leerme el segundo, porque no puedo evitar preguntarme ¿y ahora qué? Además, tengo una amiga que me ha dicho que a ella tampoco le gustó el primero y que considera que el segundo es muchísimo mejor, así que eso hace que vaya con ciertas ganas.
Ahora voy con otro libro que puede que cause un poco de polémica, aunque es un libro del que yo ya he hablado negativamente varias veces en el canal, pero de nuevo es el libro de una autora que gusta muchísimo, y es Trono de Cristal. Este libro es el peor de toda la saga, y a mí nadie me va a convencer de lo contrario. Es más, si no me hubieran insistido tanto en que el segundo le da 1000 vueltas al primero, os prometo que esta saga yo la habría abandonado aquí, porque de verdad que no he soportado nada de este libro. Pero gracias a Dios que escuché a esas vocecitas que me decían, por favor, léete el segundo que te va a gustar mucho más, porque efectivamente el segundo es mucho mejor que el primero. También me he leído ya el libro de relatos, que es La espada de la asesina, que es verdad que no me ha gustado tanto como el segundo, pero le tengo unas ganas locas a Heredera de Fuego, que es el tercero, porque mucha gente coincide que ese tercero es como donde empieza la historia de verdad, y es el libro a partir del cual no puedes dejar de leer y te enamoras de la historia. Y teniendo en cuenta que Corona de Medianoche, que es el segundo, me gustó bastante, estoy convencida de que a partir del tercero voy a sentir esa fascinación que siente tantísima gente por Trono de Cristal. Y vamos para bingo, porque otro libro con el que me pasó exactamente lo mismo es de la misma autora, Casa de Tierra y Sangre, la primera parte de Ciudad de Media Luna. De hecho, de este libro tenéis incluso un blog, porque coincidió que estaba grabando un blog y decidí leerme esta novela, y ahí despotrico de este libro que es que me quedo a gustísimo. De verdad que las primeras 300 páginas se me hicieron absolutamente infumables. Está fatal escrito, el mundo está explicado como el culo, la autora empieza a meterte criaturas mágicas pero no te explica ni qué hacen, ni qué son, ni qué pintan ahí. Absolutamente todos los personajes que aparecen en esta novela son modelos de Victoria's Secret. No hay nadie feo en esta saga, es increíble. Aunque en general, si lees el resto de libros de esta autora te das cuenta de que la señora no sabe lo que es una persona fea. Luego, en cuanto te presenta al maromo masculino, que evidentemente va a acabar con la protagonista porque de nuevo le pone carteles de neón, parece que absolutamente todas las escenas en común tienen que ser escenas subidas de tono. En fin, que yo llegué a la mitad de este libro a punto de tirarme por la ventana porque es que no estaba soportando nada de lo que estaba leyendo. Pero de repente llega un momento en el que la autora decide dejar de hacer tonterías y ponerse seria, que es más o menos como a la mitad del libro aproximadamente, y yo a partir de ahí es que no pude soltarlo. Empecé a leer como una loca que hasta que no me lo terminé no paré. Es más, al final le puse súper buena nota, creo que le llegué a poner como 4 estrellas, porque el final de esta novela me pareció absolutamente magistral. El cómo la autora termina desarrollando la trama y todos los misterios que nos va planteando me pareció increíble, y de hecho en el último capítulo a mí se me terminó cayendo la lagrimita. Así que una historia que tenía toda la pinta de convertirse en un Acotar 2.0, que Acotar es otra de las sagas de la misma autora, se convirtió en una grata sorpresa, y de hecho tengo pendiente de leerme todavía la segunda parte, que seguramente caiga o este mes o en diciembre. Y vamos ya con la última novela de estos libros, que menos mal que decidí continuarlos hasta el final, porque gracias a eso me he llevado una grata sorpresa, y es la novela Casa de Leigh Bardugo. Con esta historia lo que me pasó era que no me estaba enterando de qué iba la vaina. Es decir, me estaba gustando cómo estaba escrito, me estaban gustando los personajes, me estaba gustando la trama, cómo se estaba desarrollando todo, pero es un libro que me estaba resultando increíblemente confuso. No entendía muy bien qué relación había entre los personajes, no entendía cómo funcionaba la magia en este mundo, sentía que las explicaciones que daba la autora eran innecesariamente complejas, y además lo que peor llevé es que en este libro se mencionan muchísimos lugares, y los personajes se están moviendo entre ellos constantemente, y es muy importante saber en qué sitio están situados en cada momento. Y cada uno de estos lugares, por algún motivo, recibe varios nombres. Entonces, mi problema era que en cada momento la autora te mencionaba el mismo lugar, pero con un nombre diferente, por lo que había momentos en los que yo estaba súper perdida porque no entendía dónde estaba cada personaje. Y eso era algo que a mí me estaba frustrando muchísimo, el hecho de que yo estaba disfrutando de este libro, pero sentía que no le estaba sacando todo el partido, simplemente porque la mayor parte del tiempo estaba perdida. Así que hasta que no me ubiqué, tanto con los lugares como con los personajes, como lo que estaba pasando y demás, no pude realmente disfrutar de la trama y disfrutar del libro. Así que aunque llevo postergando muchísimo continuar con la saga, lo cierto es que estoy convencida de que la segunda parte la voy a disfrutar muchísimo más, porque espero o quiero creer que lo complejo y la confusión se queda simplemente en esta novela. Y hasta aquí algunos de los libros que me alegra haber continuado hasta el final, porque gracias a eso he encontrado libros que me han gustado mucho, o libros que quizá no me han gustado tanto, pero que al ser primera parte de saga y continuar la siguiente parte, he descubierto algunas sagas que sí que estoy disfrutando bastante. Contadme si a vosotros os ha pasado esto, si os habéis empecinado en leer un libro hasta el final y lo habéis agradecido porque finalmente el libro os ha gustado un montón, o si simplemente llegáis hasta una determinada página y si en ese momento el libro sigue sin engancharos,
definitivamente lo abandonáis. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde veréis de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo, que os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los domingos a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.